nos movemos al modelamiento geometalúrgico. Para el modelamiento partimos, recordemos, con el EDA. El EDA es el análisis exploratorio de los datos, y esta metodología nos permite resumir las principales características de una base de datos usando tablas y gráficos. Nosotros vamos a explorar nuestros datos y vamos a formular algunas hipótesis. Para el modelamiento geometalúrgico, el principal objetivo será definir las UGMs. Quisiera hacer un paréntesis para indicar que sé que algunos han tenido algunas dificultades por temas de trabajo. No es necesario que envíen los tareas, o no tareas, sino que los trabajos que estamos desarrollando hoy día. Entonces, me parece que si lo dejamos hasta el día martes para que envíen sus ejercicios, ¿ok? Eso les quería comentar, hasta el día martes, para el envío de ejercicios. Recordemos la cadena de valor, que salió media, la cadena de valor de proyectos en geometalurgia. Nosotros tomamos la información geocientífica, sea mapeo, sea análisis químico, datos de geotecnia, y combinamos esa información de esas muestras con sus resultados de test metalúrgicos de pequeña escala, o de variabilidad, como comúnmente se le denomina. Combinamos y generamos un análisis exploratorio de los datos. ¿Con qué objetivo? El objetivo es definir UGMs. ¿Sí? Los UGMs nos permiten controlar en el espacio, en definitiva, un comportamiento metalúrgico. Con la estimación, recordemos, nosotros vamos a desarrollar un modelo de bloques en base a la respuesta metalúrgica estimada. Otros test metalúrgicos de mayor escala nos permitirán, ¿cierto?, generar funciones de escalamiento. Esto a nivel de proyecto, en ausencia, ¿cierto?, de una planta real. Si tenemos la planta, nos permite la reconciliación, definir las funciones de escalamiento. Le voy a mencionar un ejemplo concreto de escalamiento que trabajé hace poco con un cliente. Ellos desarrollaron unos test de microcolumnas, que le llaman, que son columnas de lixiviación de 30 centímetros de alto, y eso era el test de variabilidad. Y para conocer mejor la respuesta a una escala de altura del lecho, digamos, de 4 metros, algo así, de pila, ellos desarrollaron columnas a 4 metros que tenían duplicados de microcolumna. Se hicieron varias. Con eso se determinó que había una especie de factor, que no recuerdo ahora, creo que era 0,97, algo, 0,96. Es decir, en el modelo de bloques escalado, el valor que teníamos de extracción de la microcolumna se le aplicó un factor de 0,96 para llevarlo a una extracción o recuperación metalúrgica a nivel ya más industrial. Esa es la importancia del escalamiento, ¿sí? El escalamiento de nuestros test de pequeña escala a un resultado que sea homologable a una respuesta metalúrgica en planta. Pero retornando a nuestro tema de modelamiento, estamos acá. Queremos llegar a las UGMs. Miren, esto lo vamos a hacer súper simple para pasar a los ejercicios. Dentro de lo que es el análisis exploratorio, ustedes seguramente han visto estas cosas. Hay varios tipos de tablas y gráficos. Los más populares, digamos, los más conocidos, son
los box plot, que sería el que está acá a la izquierda. Aquí vemos un box plot de leyes de cobre de concentrado Raffer. ¿Ok? A la derecha vemos gráficos que se le llaman logs probabilísticos, o de probabilidad normal, donde tenemos en este caso, un valor de... ya. Este es un SPI que está en minutos, seguramente. ¿Tanto? No puede ser. Bueno, es un parámetro metalúrgico que está aquí en el eje X. Y acá tenemos, en una escala logarítmica, el acumulado porcentual o de 0 a 1. ¿Sí? Aquí vemos las distribuciones para distintas UGMs. Cada UGM, ven, genera distintivos distribuciones. Entonces nosotros, apoyándonos en estos gráficos, podemos agrupar algunas de estas dominios geológicos, llamémosle, en este caso de mineralización, para generar UGMs. Por ejemplo, claramente, para ley de concentrado, lo que es unidad de pirita, miren lo bajo que resulta la ley de concentrado. Probablemente esta unidad debería ser separada de las demás, este dominio, para formar UGM propia. ¿Sí? Por lo tanto, este tipo de gráfico nos permite analizar nuestros datos y definir cómo agrupar nuestros datos de geociencias en una unidad que permita generar un grupo, una UGM, de valores característicos de la respuesta metalúrgica. Vamos a ver, por ejemplo, antes de ver ese ejemplo, quería consultarles. ¿Les queda más o menos claro lo que es el EDA? ¿Y cómo se ocupa en este caso en geometalurgia? Por acá sí, profe. Sí, como ustedes observan, no es algo realmente complejo. El EDA tradicionalmente que realizamos como geólogos, metalurgistas o mineros, geotécnicos, es bastante sencillo. Son herramientas muy básicas de estadística que nos permiten definir estas unidades. Entonces, bien, una vez que nosotros hemos definido UGMs, ¿ok? Profe, disculpe, Sí, una consulta. ¿Cuáles son las herramientas estadísticas que usted más ocupa al realizar una EDA en geometalurgia, en términos de histograma o diagrama de caja o probabilístico? ya, como Ahí tipos sí, ahí sí. ya, ok. Bueno, obviamente una estadística descriptiva en una tabla, que yo no se está mostrando acá, pero la estadística descriptiva en una tabla puede presentar la media, la mediana, coeficiente de variación, algunos cuantiles, eh, ese tipo de cosas. Pero lo más que se ocupa, diría yo, son boxplot, y especialmente le encantan a los geólogos estas cosas que son los logs probabilísticos. Entonces, ellos cuando ven que hay una traslape, como que se están montando las distribuciones, dicen, ya, esto se comporta más o menos igual. Entonces, con eso van haciendo grupos. Y con esos grupos finalmente logran las UGMs. Recordar que todas estas distribuciones son de parámetros metalúrgicos. ¿Sí? Es similar a lo que los geoestadísticos hacen con las leyes, por ejemplo. Pero nosotros no lo hacemos con las leyes. Bueno, acá hacemos con las leyes de concentrado, pero me refiero con un parámetro metalúrgico, dureza, velocidad de sedimentación, consumo de ácido, just name it. Cualquier cosa que podamos considerar
se va a hacer mediante esta metodología que es bastante sencilla, bastante simple. ¿Ok? Gracias, profe. Ahora, cuando nosotros tenemos unidades geometalúrgicas, una de las, o antes que eso incluso, una de las dificultades es el bajo número de datos. Especialmente, allí los colegas van a parar la oreja en respecto al tema de mediano y corto plazo, donde realmente el nivel de resolución del modelo muchas veces no es suficiente. Porque vamos a tener a lo mejor una muestra cada 3 semanas de producción. Entonces, si vamos a ir a hacer un plan semanal, bastante insuficiente el nivel de detalle, dado el número de muestras bajo. Entonces, una opción que me gustaría compartir con ustedes es el uso de proxies. No sé si han escuchado esto antes. Entonces, el proxy... Ya, esto está mal, parece. Podríamos haber puesto esto antes. Creo que acá hay una definición. Ah, ya. Bueno, el proxy nos permite indirectamente obtener el parámetro de interés. Por ejemplo, un test de dureza, es súper bueno tenerlo y todo, pero es caro, es difícil de obtener. Pero nosotros podríamos eventualmente, en vez de tener 500 datos de Work Index, a lo mejor indirectamente poder hacer un proxy de este Work Index y tener miles de datos de Work Index calculados de otra forma, no tan buenos como los anteriores, pero que nos permitan reconocer más detalle en los planes de producción, por ejemplo. Esto es súper... Miren, yo les voy a comentar una cosa que es para que ustedes la tengan súper en cuenta. El uso de proxies en el mundo está súper establecido. Súper. En cambio, en Chile hay una súper fuerte, es como una escuela, no sé de dónde viene, donde la geoestadística, en términos de estimar directamente las muestras, es la que la lleva. No sé si ustedes están de acuerdo. Se toman las muestras, aunque estén separadas a veces a 150 metros, y se hace una estimación, por ejemplo, un kriging ordinario, y el modelo de bloques se pobla de esa forma, con una estimación geoestadística. En otros lados se aplican otras cosas como modelos de regresión, que vamos a ver, que permiten, partiendo con una base de pocas muestras, con pocos test metalúrgicos, incrementar en varios órdenes de magnitud a veces el número de datos disponibles. No sé, ustedes me dicen cuál es la experiencia que tienen ustedes con el tema de las estimaciones geoestadísticas. No sé si alguien quiere comentar algo. Si comparten eso de que acá en Chile, o lo que ustedes conocen, se acostumbra a hacer estas estimaciones por kriging, por ejemplo. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Bueno, por acá la verdad es que cuando hice mi memoria me tocó leer un trabajo que realizó un colega en Mastos Blancos, si no me equivoco, donde justamente a través de muestras de dureza por martillo Smith, realizó un modelo de regresión para obtener valores de PWI. Me imagino que debe ser la razón de haber sido la que usted establece de que la baja disponibilidad de los test y el costo, y finalmente el colega obtuvo una ecuación de regresión con la que pudo generar un modelo de bloque de Power Index. Es un excelente ejemplo, Víctor. Súper buen ejemplo, ¿se dan Sí, cuenta? Adelante, Víctor, disculpa.
Y personalmente no he tenido más experiencia en ver cómo realizar el modelamiento geoestadístico o cuántas muestras han utilizado. Yo, bueno, mi memoria la hice con regresiones también, el F80 pero ahí no hay muestra en el espacio, sino que se trabaja con datos operacional. Pero en lo personal creo que es importante hacer geoestadística con la mayor cantidad de información posible, si es que el proxy es una alternativa para poder generar esta data. Yo creo que hay que considerarla, más que ir y generar kriging con muestras, digamos que con un gran espaciamiento entre ellas o muestras limitadas. Yo creo que tiene mucho más valor hacer un modelo con muestras, digamos, en el espacio, pero también utilizando estos proxies, estas ecuaciones de regresión, a solamente utilizar la información que puede ser escasa, que puede existir. Perfecto, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Yo quiero hacer bastante claro, no estoy en contra porque, bueno, voy a aclarar que el kriging también es una regresión y también es una regresión lineal, ¿ya? Yo no estoy en contra del uso del kriging, creo que para los modelos de largo plazo, que son los que geometalurgia usualmente está como más involucrado muchas veces, lo mejor que podemos hacer es hacer estas estimaciones con las muestras, las 100, 200, 300 muestras que dispongamos. Pero ¿qué pasa con las inquietudes que tienen varios de nuestros colegas que están presentes acá? Por ejemplo, el Carlos, que se refieren a qué hacemos en el corto plazo, el Sergio. ¿Qué hacemos en el corto plazo? Y en el corto plazo, esas 300 muestras en 500 millones de toneladas no, realmente, seamos honestos, no nos van a servir demasiado. Entonces, ahí es donde podemos entrar a utilizar estos proxies, que no son tan buenos, obviamente, como los originales, los datos originales, pero que nos pueden, como decía Víctor, complementar, por ejemplo, en el grade control, or control, corto plazo. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Perdón. Vamos a generar un modelo de regresión, como bien mencionó Víctor, ¿ya? Bien. Modelo de regresión. Primero analicemos lo que es la regresión, para que estemos súper claros lo que vamos a hacer. Bueno, todos sabemos lo que es una regresión, pero vamos a repasarlo básicamente. Lo que se llama regresión lineal simple se puede expresar en función de la pendiente, ¿cierto? Que esta relación entre esa y esta segmento, me mando el pulso, pero bueno, entre ese segmento y este, ¿cierto? Y un intercepto en este eje Y, que es este valor de acá. Si yo puedo expresar esta variable, esta función objetivo, o independiente, o perdón, dependiente, que se le dice también, respecto de una función independiente o predictor, utilizando el intercepto más la pendiente por mi variable predictora. Si yo quiero llevar esto a una dimensión más grande y considerar modelos de regresión múltiple, en ese caso yo ya no tengo un X, ¿cierto? Yo voy a tener distintas variables para predecir, en este caso, un valor de Y. Por ejemplo, yo podría predecir acá la ley de concentrado utilizando la mineralogía de la mena. O podría predecir la recuperación, la extracción metalúrgica en las pilas utilizando también la mineralogía de mena, o el consumo de ácido en las pilas, y así sucesivamente. Entonces, esta es la ecuación para la regresión lineal simple, que ya podemos verla acá. Y múltiple, bueno, cuando ya son más de 3 variables, no podemos hacer un monito como este para mostrarlo, ¿ya? Pero el principio es el mismo. Tenemos un predictor y tenemos este factor y el intercepto para cada
variable predictora y tenemos tiene un nombre, no me acuerdo ahora en matemática, ya, pero este factor. ¿Qué les parece? Mire, vamos ahora a desarrollar el ejercicio, el caso número 9. ¿Ok? Vamos para eso a ir al software Orange Data Mine. Consulta. Los que estén en el computador, porque hay gente que está haciendo el esfuerzo en su celular para seguir la clase, lo cual es súper loable. Pero los que tengan el computador en este momento. ¿Disponen del software Orange Data Mining? ¿Lo descargaron? Sí, profesor, por acá sí. Y profesor, Me alegro mucho, colegas. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio número 9. Lo que yo voy a hacer... voy a sacar esto de acá. Edison está con su celular, el pobre, está ahí, está en la pega, entonces haciendo lo que puede por participar. Ya. Bien, estimados, este es voy a cerrar esto. Este es el software Orange Data Mining. Este software es un software de código abierto. ¿Ya? O sea, es un software gratuito y ustedes pueden también acá editar y, por ejemplo, incorporar rutinas de Python dentro de este catálogo de opciones. Entonces, es un software de código abierto. Está abierto para que podamos editar. Es gratuito, como indiqué. Es un software que está enfocado en la visualización de datos, en Machine Learning, aprendizaje de máquina, y Data Mining, buscar información valiosa en bases de datos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Miren, este software. Se trata de que nosotros disponemos acá en distintos grupos de lo que se llaman widgets. Estas como aplicaciones, estos algoritmos, widgets, ¿ya? Que obviamente nos permiten realizar distintas tareas. Acá también, esto está a la izquierda, todo lo que son los widgets. A la derecha está este canvas, este lienzo en blanco donde vamos a procesar todas nuestras actividades. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, no, antes de hacer nada, yo les voy a mostrar, ¿qué más podría explicarle acá? Miren, acá dentro de este data, por ejemplo, hay una serie de widgets que permiten importar datos, transformar los datos, seleccionar, hacer merge de bases de datos, concatenar, transponer, preprocesar datos. Nosotros vamos a ir viendo algunos de estos en nuestros trabajos. Hay herramientas de visualización, que también vamos a utilizar algunas. Algunas son muy entretenidas, muy interesantes. Hay herramientas para hacer modelos, como árboles que vamos a revisar, redes neuronales, redes de Naive, por nombrar algunas. Y por supuesto regresiones lineales que vamos a utilizar. Herramientas para evaluar el rendimiento de nuestros modelos. Herramientas de aprendizaje no supervisado, las vamos también, en algunos casos vamos a chequear algunos, sí, vamos a usar algunos de estos, ¿ya? Incluso, mire, una cosa que es interesante es que ustedes, les comento, ustedes acá, en Help, tienen documentación, tienen esto que son workflows hechos, entonces ustedes pinchan acá y pueden ver cómo se hace cada cosa y le explica. ¿Ven? Lo único que tienen que hacer es seguir el paso a paso.
también hay videos en YouTube. No sé si tuvieron la posibilidad de meterse, pero hay videos en YouTube donde le explican un montón de cuestiones súper entretenidas. Videos muy cortitos. La otra opción que tiene esto es los add-ons. Los add-ons son otras potencialidades que tienen software para trabajar. Este software está hecho especialmente para el área biología, no geología, biología, para análisis de datos genéticos, pero sirve para todo. Por ejemplo, miren lo que hay acá, tiene excelentes algoritmos para espectroscopía, para mineralogía, por ejemplo, acá. Ellos lo usan para cosas genéticas, pero nosotros lo podemos usar para el NIR, por ejemplo. Es maravilloso esta cuestión que tiene. Para hacer, por ejemplo, datos georreferenciados, el geo. Como ven acá, algoritmos de bioinformática. Hay varias cosas. Yo descargué acá para mostrarles algo el educacional, que lo vamos a usar en un ratito. Eso, ahora vamos a proceder con el ejercicio, si ustedes están de acuerdo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Miren. Vamos a ir a Data y para llevar un widget al Canvas, podemos tomarlo, por favor, vayan haciéndolo en paralelo. Podemos tomarlo y dejarlo. ¿Ya? O suprimen ese, si no quieren. Doble clic sobre este. Y también se despliega. ¿Ok? Vamos a hacer un doble clic aquí en File. El widget de File lo único que hace es ir a buscarles el archivo. ¿Ya? Va a buscar el archivo. En este caso nosotros tenemos el caso de estudio 9, si mal no recuerdo. 9, ¿ya? Vamos a abrirlo. Y quiero que me diga si llegaron hasta acá. Sí, profesor. Todavía no, todavía. Ya, vayan tranquilos haciéndolo. Si tienen duda, lo hacemos de nuevo, no hay problema. Voy a cerrarlo para que vean cómo se hizo. Ponemos este archivo, el file, el widget file, doble clic. Vamos acá y vamos a buscar nuestro archivo en nuestro disco duro, o donde lo tengamos. Ahora quiero que me digan si alguien que tiene computador, por supuesto, porque el Edison está con dificultad, está con el celular, pero los que tengan el computador, quiero que me digan si alguien no ha podido llegar hasta acá. Ya, estamos entonces. Miren, acá tenemos tres columnas. El nombre, que es el nombre de la variable. Tenemos el tipo de variable, nosotros podemos pinchar aquí, miren, pinchen y pueden cambiarlo. Numérico se refiere a datos continuos, ¿cierto? O discretos, como una ley, la estatura de una persona, las extracciones en una pila de lixiviación. Categórico corresponden a datos que son nominales u ordinales, por ejemplo, tipos de roca, intensidades de alteración, que serían ordinales. Pero como sabemos, el work index es un valor numérico. Las leyes también son numéricas, todas son leyes. La muestra, miren, él sugiere que sea un metadato. Es un texto, dice él, y además sea un metadato. ¿Qué quiere decir eso? Que es un dato indirecto que no vamos a ocupar para nuestro análisis, ¿cierto? Porque no creo que sea interesante analizar el número de la muestra, ¿cierto? No viene mucho al caso. Sí, le ponemos meta, o también podemos saltarnos. ¿Ya? Si queremos después hacer algo con el metadato, como compararlo en los gráficos, ponerlo en los gráficos, ponemos metadato. Si no, lo saltamos, ¿ya? Lo vamos a dejar en meta. Feature es un predictor. Y el target es la variable
objetivo, es el I de nuestra regresión. Entonces, recuerden que nosotros lo que vamos a hacer ahora, voy a recordar la idea, acá es generar una regresión lineal múltiple para predecir el work index, basado en análisis químico. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Tener súper claro el objetivo. Nosotros queremos ahora, vamos a hacer una predicción del work index usando las leyes de fierro, magnesio y sílice. ¿Ok? Por lo tanto, como el work index es nuestra variable objetivo, es nuestro Y, la vamos a llamar target. ¿Vale? Si queremos hacer una regresión, tenemos que definir un target. Una vez que hemos definido todas nuestras variables, el rol, los tipos de variables, decimos aplicar. Y eso sería todo. Miren, una cosa súper buena del Orange es que si tú después cambias algo de tu base de datos, tú lo único que tienes que decirle es reload y él vuelve a cargar todo. Así que es súper práctico, súper práctico. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar y nuevamente pregunto, ¿todos estamos acá? ¿Llegamos? Sí, Claro. profe. Vale. Miren, vamos a revisar nuestra base de datos, ¿les parece? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer esto. Tenemos dos opciones, al menos. Podemos pinchar con el botón izquierdo del mouse y soltar. ¿Ya? Y ahí nos van a aparecer una serie de widgets. ¿Ok? O podemos ir arriba, botón derecho. No, mentira, eso no funciona así. No, no. O podemos ir acá. Miren. Dice Data Table. Y podemos arrastrar el widget donde queramos. Pinchamos acá y soltamos cuando se una con el otro. ¿Ya? Como ustedes quieran. Entonces, lo sacamos desde acá o simplemente arrastramos y él automáticamente genera un listado de posibles widgets. No todos, los que tengan relación con este tipo de widget. Coloquen Data Table. Si se ve muy chiquitito, miren, yo voy a apretar acá el control junto con la ruedita del mouse y miren lo que pasa. ¿Ven? Puedo cambiar el zoom. Quizá ahí se les ve mejor. Bien, vamos ahora, doble clic en Data Table y se les va a desplegar la base de datos. Se les va a desplegar la base de datos. Lo voy a hacer de nuevo, parece que el Sergio se había quedado fuera, tuvo un problema con internet. Entonces, recuerden, sacamos con el izquierdo acá y ponemos el widget Data Table. Doble clic y con eso podemos revisar nuestra base de datos. ¿Ya? Mire, la base de datos aquí le está diciendo que son, aquí abajito, miren, 50 muestras. 50 filas. ¿Ya? Le está dando el valor de Work Index en la primera columna. Le aparece con ese color gris porque es el target. ¿Ok? Les aparece ese color, no sé qué color, que es el metadato, que no lo vamos a tomar en cuenta en este momento para la regresión. Y los predictores que son la ley de fierro, la ley de magnesio y la ley de sílice. ¿Vale? Para que ustedes sepan, estos datos son reales, son de un depósito ortomagmático de cobre, níquel y minerales del grupo del platino de Brasil. ¿Ok? Concentradora. Voy a cerrar y nuevamente pregunto, ¿cómo vamos acá? ¿Llegamos todos a esto? Si alguien dice no, nos detenemos.
Ya, vamos a seguir avanzando, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos 50 datos. Y vamos a hacer algo que es importante, no lo mencioné. A ver. Sí, esto ya. Vamos a revisar un concepto que es importante. Sí, estaba acá, 9. Miren, antes de proseguir, quisiera mostrarles lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un modelo predictivo, la data science, data mining, o estadística, lo que sea, para que el modelo sea predictivo tiene que ser testeado con datos frescos, con datos que el modelo no haya comido, comillas, no haya visto. No podemos pasarle unos datos, hacer una regresión y después medir el error en esos mismos datos. Porque el problema de las regresiones es que, o cualquier modelo, es que pueden como memorizar esos puntos. Si ustedes le tiran una regresión, por ejemplo, como polinomial, que se llama, podrían prácticamente pasar por cada puntito y el ajuste sería perfecto. Pero eso no significa que si le pasan una muestra nueva, el ajuste va a ser perfecto, la predicción va a ser perfecta. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros, y siempre hay que hacer esto, o en general, es, si partimos con unos datos, nosotros vamos a dividir esos datos en dos grupos, ¿ya? En un set de entrenamiento y en un set de testeo. Entonces, con un grupo, con este vamos a construir el modelo y vamos a reservar, por ejemplo, un 20% de las muestras para testearlo, para ver qué también se comporta con datos nuevos. ¿Ok? Volvamos a Orange. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente, antes de hacer el modelo de regresión, vamos a dividir los datos en dos grupos. Entonces vamos acá, nuevamente, botón izquierdo, y sacamos ahora el data sampler. Lo pueden buscar acá o pueden escribir acá. Miren. Escriben data, ¿ven? Le va mostrando igual. Ese widget vamos a utilizar, el data sampler. Ah, aquí hay que, no sé por qué, pero me pasa esto siempre. Doble clic, miren, acá en el conector, doble clic. Y vamos a seleccionar todos los datos. Todos. ¿Ya? Ahí está. Ustedes por si acaso pueden, por ejemplo, pinchar uno de estos y apretar suprimir. ¿Ya? Eliminar la conexión. Cada vez que hacen eso, fíjense, yo elimino, queda todo esto como sin mucho sentido, pero si yo lo pongo, fíjense que todo se reactiva y corre solo, miren. ¿Ven? Entonces, ahora en Data Sampler vamos a colocar, vamos a sacar uno por acá arriba y uno por acá abajo. Ya vamos a ver por qué. Miren, lo que vamos a hacer acá es separar la data en dos grupos. ¿Cómo? Vamos al Data Sampler y doble clic, ¿ok? Si ustedes se posicionan sobre Me el... perdí, profe. Ya, de De nuevo. nuevo, quedé en data sampler. Ya, de nuevo. Mire, le voy a contar algo, le voy contando cositas así como pequeños widgets, ¿no? Como tips. De a poquito le voy a ir diciendo, ¿ya? Si ustedes se posicionan sobre cualquiera, les va a indicar inputs y outputs de ese widget. Lo que entra y lo que sale, ¿ven? ¿Ven? Si ustedes tienen duda, van ahí y presionan F1 o Help. Si apretan Help, el Orange le va a explicar de qué se trata el Data Sampler. ¿Ven? Y con ejemplo.
explica con ejemplos, cómo hace los algoritmos, y les va obviamente haciendo link a otros métodos, a otros widgets. Ahí está con ejemplos. Los ejemplos que salen acá son de bases de datos que están disponibles en Orange, ¿ya? Que son mundialmente reconocidas. Por ejemplo, la base de datos del Titanic, las bases de datos de las flores, que también está acá, el iris setosa, esa cosa. Hay una base de datos bien conocida. Entonces, ustedes van a tener acá la posibilidad de replicar todo esto cuando quieran, ¿ya? Otra cosa que pueden hacer, miren, es esto. Colocar un texto. Por ejemplo, pueden escribir ahí, este es el data sampler. Creo que colocar una flechita ahí. ¿Ven? Y eso no afecta en nada el proceso. ¿Ok? Podemos suprimirlo. Y volvamos al data sampler. El data sampler, ¿por qué vamos a hacer un data sampler? Los data samplers es esto que acabamos de ver en el PowerPoint. El data sampler nos va a permitir dividir la data. ¿Ok? En dos grupos. Un grupo de entrenamiento con el que vamos a construir una regresión para calcular el valor de dureza. ¿Ya? Pero después queremos revisar si ese modelo funciona, pero lo queremos revisar con datos frescos. ¿Ya? Quiere decir que datos que el modelo no haya usado para construirse, porque eso es pillería, eso es trampa. ¿Cierto? Para evitar esa trampita y no nos engañemos a nosotros mismos, vamos a reservar, por ejemplo, un 20% para testear ese modelo. Quiero saber si me explico con el concepto de dividir los datos. Quizás les quede más claro ahora. Sí, Mira. profesor, una consulta Adelante. con respecto a eso, a la división de los datos. Siempre se asocia al 80-20, ¿eso es lo recomendable? No. Uno puede ir jugando con eso. Eso es como una regla del, ¿cómo es en esto? En inglés la rule of thumb, como una, ¿cómo decirlo? Como una regla general, no sé cuál es la palabra, pero es como un aproximado que se usa bastante, pero puede ser 75, 25, 90, 10. Depende mucho porque si tú tienes muchos datos, realmente no es tan relevante eso, porque vas a tener mucho dato para las dos cosas. Pero si tú eres geometalurgista como nosotros, vas a tener que tener cuidado con eso. Puede ir moviendo ese número. Ya no es necesariamente 80-20. No existe una regla para eso. Pero obviamente más grande va a ser el entrenamiento, porque es el que nos interesa robustecer. Nos interesa que nuestro modelo quede bien robusto. Por lo tanto, la mayor parte de la muestra va a ser para construir el modelo. ¿Ok? Ya, profesor. Entonces, el data sampler lo único que va a hacer es dividir la muestra. O sea, perdón, dividir la base de datos, ¿se acuerdan? 50. Si hacemos el 80-20, lógico, van a quedar 40 muestras para construir el modelo y 10 para testearlo, ¿cierto? Esa es la idea. Es poquita muestra, pero bueno, ve un ejercicio nomás. Vamos acá, miren, hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Hay formas de muestreo que son bastante sofisticadas, que nos vamos a entrar en este caso a conversar, que tienen que ver con, por ejemplo, elegir cuántas muestras tú quieres, pinchar acá. O validaciones cruzadas, donde se eligen subset de submuestras y se van cambiando, se van rotando. O bootstrap, que es un método parecido, pero es más complejo. ¿Ya? También trata de buscar lo que es un muestreo ¿Cómo estratificado. abriste eso, Cristian? ¿Perdón? ¿Cómo lo abriste eso? ¿Cómo llegaste a eso? Ah, perdón. Simplemente doble clic en Data Sampler. ¿Por qué? ¿Ya? A lo mejor se les abrió en otra pantalla, si tienen dos pantallas, por si acaso, cuidado. ¿Lo pudieron ver? Ah, Ya. Lo que vamos a hacer ¿Consulta? acá... ¿Sí? El,
en la parte de opciones tiene que estar puestos los dos tickets, porque solamente acá sale, como en default, solamente sale replicable. Yo creo que, mira, el muestreo estratificado no es necesario. Si quieres lo sacamos Ah, y ya. lo ponemos. ¿Por qué? Porque el muestreo estratificado, ustedes saben que se usa, por ejemplo, cuando se hacen encuestas de opinión y quiere hacerlo por edades o lo quiere hacer por clases sociales, ese tipo de estudio. Es para representar mejor ciertos clústeres que hay dentro de, de los muestras. Así sí me explico. Sí, profesor, muchas gracias. Para no sobre representar un grupo en particular. Entonces, a veces es mejor estratificarlo, generar como subgrupos e ir a buscar como proporcionales a los subgrupos. ¿Ya? Lo vamos a dejar tiqueado, pero no creo que afecte en nada. Dejémoslo tiqueado para que todo nos dé lo mismo. Entonces, colocamos 80, ¿recuerdan? Pero puede ser variable, ¿ven? Le ponemos sample. Ahí dice, ¿ven? Si le pongo 80, miren lo que aparece acá, 40. Si le pongo obviamente menos, me va a aparecer menos, ¿ven? Vamos a dejarlo en 80. Dejémoslo todo en 80, por favor. Y ponemos sample. Entonces, él ya muestreó acá ya. Lo que vamos a hacer es dos tablas que nos muestren los dos grupos. Entonces, generamos tabla y generamos otra tabla. ¿Cómo vamos, Francisca? Sí, ya. ¿Bien? Bien, súper. Miren, vamos a ir acá para que sea más clarito y les quede súper clarito en su archivo. Le vamos a cambiar el nombre. Miren, le vamos a poner rename. Botón derecho, rename. Y le ponemos training. ¿Vale? Y abajo lo mismo, botón derecho, le ponemos rename y le ponemos test. ¿Ok? Para que quede más clarito lo que vamos a hacer. Ya, en este momento ambas, si ustedes abren los dos van a encontrar los mismos datos. ¿Por qué? Porque están todas las muestras. Entonces lo que hay que hacer en este, doble clic aquí en la conector y ponemos remaining data. ¿Se entiende? Remaining data. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora aquí, por poner remaining, hacemos doble clic. ¿Cuántas muestras vamos a tener? 10 muestras. ¿Se entiende? En cambio, si apretamos acá, esta tiene todos los datos que fueron muestreados, los 40. Entonces esta tiene, obviamente, 40. Y con estas 40 nosotros vamos a trabajar nuestro modelo, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Esta división se hizo al azar? Buena pregunta. En este caso, sí. Es un muestreo, dice, replicable, determinístico. Podríamos averiguar más, pero sí, es al azar. Como explicaba, hay otros métodos que no son al azar. Como la validación cruzada o bootstrap. O también, como decíamos, estratificado. Esto no está a lo mejor tan al azar porque le ponemos algo de estratificado. A lo mejor él pudo agrupar los datos de alguna manera y hacer una proporción de muestreo. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Estamos bien entonces? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente generar nuestro modelo de regresión, estimados. Entonces vamos acá, sacamos otro que se llama Linear Regression. ¿Ok? Linear Regression. No olviden apretar doble clic acá, no sé cómo sacar eso, nunca he podido. Y que vaya de data a data. ¿Ya? Linear Regression. Finalmente vamos a, nuevamente, y que aquí terminamos esta parte de esta patita y vamos a colocar acá, me parece que es el widget regression. No, este es el widget. No, perdón. Sorry, estoy hablando tonteras.
solamente una tabla para que veamos cómo resultó la regresión. Vamos a colocar acá un data table, primero. ¿Ok? Miren, por mientras vamos acá, botón derecho, y coloquémosle un nombre para que quede súper clarito, y coloquémosle regresión. Ya, ¿qué acabamos de hacer? Miren, si ustedes apretan doble clic en regresión, van a tener su regresión. ¿Ven? Están todos los coeficientes, todos los coeficientes, el 0, el beta 0, que es nuestro intercepto con el eje Y, comillas, y todos los coeficientes que van adelante de las leyes. ¿Sí? Entonces la regresión lineal va a quedar igual a, el work index es igual a menos 3.9, menos 0.6 por la ley de fierro, más 0.3 por la ley de magnesio, más 0.3 por la ley de sílice. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro modelo de regresión. Ahora, ¿cómo anda nuestro modelo de regresión? Bien. Profesor, Sí. en la regresión no ajustamos nada. Buena pregunta. Hay varias formas de hacer regresiones, efectivamente. En este caso no ajustamos nada. Estamos haciendo la regresión lineal más sencilla. Yo honestamente no me he metido nunca a ver esto, el significado de este tipo de regresión, pero ustedes pueden explorarlo. Recuerden acá, help, y les va a mostrar lo que es la regresión lineal. ¿Ven? Ahí están las opciones que tienen. Bueno, no hay mucho explicado, pero... Ah, acá está explicado, ¿ven? Ese Elastic Net, Lasso, Reach. Ahí pueden entender de qué se tratan estas otras opciones. ¿Ya? Pero efectivamente nosotros estamos aplicando lo más sencillo. Ya, profe. Estamos casi terminando, miren. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan que tenemos 10 muestras guardaditas aquí bajo la manga? Fíjense que estas 10 muestras, el modelo regresión, no las conoce. Nunca las vio. ¿Correcto? Lo que vamos a hacer ahora es pedirle que él haga una predicción. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá, otro widget, y le ponemos... Ustedes después guardan esto con algún nombre, ¿ya? Y les queda guardado este proyecto. Pueden recurrir a él cuantas veces quieran. Vamos a este widget de predicciones. Nuevamente el problemita que no sé solucionar. Data. Y él va a hacer predicciones, pero para hacer las predicciones necesita un modelo, obvio. ¿Cuál es el modelo? Miren qué lindo. Quiero que de a poquito vayan entendiendo la lógica, la mecánica. ¿Se dan cuenta? Vamos a repasarlo, pero ya tenemos nuestra predicción y lo que vamos a hacer es, si quieren, mostrarlo en un scatterplot. Si no saben lo que es un scatterplot, lo voy a presentar a continuación. Aquí está el scatterplot, ya, mostrando las correlaciones. Miren, acá tienen los ejes, ¿lo ven? Entonces lo que vamos a poner acá es la regresión lineal, si quieren, acá en el eje X, nuestro cálculo de work index. En el eje Y colocamos el valor real de work index de las 10 muestras. ¿Les parece? Ahí está. ¿Se entiende? Aquí está la regresión que calculamos con los valores calculados con nuestro modelo de regresión basado en 40 muestras. Luego nosotros hacemos una
predicción usando esa regresión y lo comparamos contra los valores reales. Entonces, cada parte aquí, por ejemplo miren, ahí está, ¿ven? Me posiciono arriba y me dice que según la regresión lineal, el WI es 17,2, pero en realidad el WI es 15,4. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Profe, ¿Sí? una consulta. Esa línea, el R095, hace referencia al coeficiente de determinación de de la relación, Es muy buena la o es pregunta. algo, Sí. o es algo propio del programa, eso, o ese valor siempre se mantiene constante. No, miren, aquí tienen todas las opciones que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden cambiar el tamaño de los símbolos, la opacidad, qué tan juntitos aparecen o no. Pueden sacarle la leyenda, pueden sacarle las líneas. Pueden, por ejemplo, aquí está la línea de regresión. Esta es la regresión lineal. El coeficiente de correlación. Y el coeficiente de determinación es el R cuadrado. El R cuadrado es el que mide el Claro. grado de explicación de una variable por la otra. En este caso, el coeficiente de correlación va a ser, y el coeficiente de R cuadrado va a ser muy alto. Nuestro modelo es bastante bonito, salió bastante bien, ¿se dan cuenta? Imagínense lo que nosotros podríamos hacer con este modelo, con 50 muestras, ¿se dan cuenta? Imagínense en el corto plazo si tuviéramos las leyes de magnesio, de fierro y sílice en el modelo de bloque. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Podríamos prácticamente un par de Wii por cada modelo, perdón, por cada bloque diferente en el corto plazo. Y escuché que tú dijiste, profesor, no entiendo, así como profesor, ¿cómo se... ¿Qué les parece? Lo que no me acuerdo si podemos ver acá, a ver, una tabla, a ver, no me acuerdo. Acá. Acá está, mire. Profesor, ¿Sí? ¿se podría ajustar el modelo con esas 10 muestras que nos quedaban? Ajustar, Claro, incluir, quiere decir. claro. Claro, podríamos hacer otro modelo, por ejemplo, 100 data samplers. Por ejemplo, salir de acá, colocar regresión lineal, ¿les parece? Y ahí vamos a tener una regresión. Que probable, espero que no sea muy distinto al anterior. Pollo. Esta es la regresión que da con todos los datos. Lamentablemente esto está muy ajustado. Recuerden que si yo uso todos los datos, no puedo usar después este tipo de indicadores como que va a ser la realidad de la predicción. ¿Me explico? Porque si yo estoy usando todos los datos, estoy haciendo como una especie de trampa. Estoy memorizando los datos. Es como que le pasa a un niñito una prueba y no sabe leer ni nada, pero se sabe todos los monitos y responde todo. Si le cambian la prueba, se va a ir súper mal. Esto es parecido. Profesor, ¿Sí? y para ver ese gráfico que vimos recién con esa última regresión, ya no lo vi, pero Sí. con esa, por ejemplo, arriba, en la regresión de arriba, la regresión lineal que hizo con el 80% de los datos, ¿se puede también observar ese gráfico? ¿O tenemos que agregarle una predicción? Claro, es que ahí la pregunta es, ¿qué quieres hacer con qué? O sea, para poder observar, por ejemplo, el coeficiente de determinación, Ah, como el estadístico para tomar una decisión. claro, por ejemplo, podríamos hacer los mismos datos. A ver. Podríamos ir acá, ¿cierto? Y ver la correlación, por ejemplo, entre los predictores. ¿Les parece? Doble clic.
Ah, perdón, no era correlación, era scatterplot. Scatterplot. Eso mismo le iba a preguntar, profesor, ¿por qué elige el magnesio o el hierro para hacer la... ¿Perdón? ¿Me puede repetir, por favor? En este caso, usted está ocupando para hacer un modelo de regresión, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué o qué criterio uno le dicen que tienes que ocupar estas tres Ah, proporciones y no ocupar solamente dos o otros? No, no sé ya. si me Sí, explico. sí, perfecto. Lo que habría que hacer en ese caso, no lo vamos a hacer acá, pero hay varias formas de hacer eso. Una es calcular los coeficientes de correlación lineal. ¿Ya? Entonces, haríamos una correlación lineal. Profe, ¿Sí? profesor, ¿Sí? ¿sabe que ahí la regresión lineal me está tirando un error de que la variable de la clase numérica es esperada, una cosa así? No, no me agarro la regresión lineal. Ah, Como que no es, pareciera que no es esperada la variable numérica. Sí, porque numeric class. probablemente, no lo sé, a lo mejor anda file. Fíjate que aquí diga target. Voy a revisar. ¿Será eso? Quizá. A ver, estábamos viendo, Ah, tratando. ahí sí lo tiene como numérico. Deje colocar. Ah, numérico ya, sí. A ver si ahí funciona. Bueno, aquí voy a ir por paso ya. Este es el scatter plot, por ejemplo, de las 50 muestras originales. Por estas razones yo, miren, fíjense lo que vamos a hacer un pequeño observación de la pregunta. Miren, aquí está el work index. Aquí no hemos hecho ningún modelo todavía, fíjense. No hay ningún modelo. Estamos directamente con los datos, ¿ya? Yo podría tener acá 10, por ejemplo, variables, pero hay algunas que van a mostrar mejor correlación. Por ejemplo, el sílice con el work index es 0,74, súper alto. Veamos con el magnesio. Menos 0,43. Es decir, a medida que disminuye el magnesio, aumenta la dureza. El fierro, lo mismo. ¿Sí? Están inversamente correlacionados con la dureza. La dureza aumenta cuando aumenta la sílice en estas muestras. ¿Sí? Si tenemos otra variable acá que yo las descarté porque no quería mostrarle como variables que no aportaran al... Hay muchos más parámetros que esto, ¿ya? Pero supongamos que hubiera sido aluminio. Si el aluminio hubiera dado una correlación así, 0, obviamente, ¿para qué lo vamos a meter en nuestro modelo de regresión? Tenemos que tratar de meter aquellos elementos o predictores que aporten la mayor cantidad de correlación lineal. Ese es el criterio básico. ¿Ok? ¿Qué les parece? Gracias, quedó súper claro, profesor. Sí, hay otras técnicas, pero lamentablemente no vamos a tener el tiempo para verlas, que son un poquito más sofisticadas. ¿Resulta? En una misma tabla pueden haber varios targets, ¿cierto? Por ejemplo, el Bongo Index, el recuperación. Buena pregunta. No lo sé. Probablemente. Sí que No estaba lo sé. pensando como en meter una base de datos compilada y de ahí mismo ir trabajando en muchas tablas. Lo que te sugiero en ese caso es hacer varios archivos o hacer esto. Mira. Tú podrías, por ejemplo, con el control, o creo que así también se puede, a ver, pueden hacer esto, miren. Hagan eso, control C, pinchan acá abajo, control V, y cambian la variable acá, ¿ven? Ah, genial. Si este software es maravilloso. Es muy lindo este software. Se van a dar cuenta lo lindo que es en un rato, mira. Esto no es nada lo que hemos visto. Profesor, ¿Sí? ¿este software es parecido al RabbitMiner o no? Perdón, ¿puedes repetir el nombre? No lo ubico, Si es parece. parecido al RabbitMiner, RapidMiner. Probablemente, no ¿con sé. eso no? Ya. Honestamente no lo conozco, pero sí hay varios. Está el Hueca, hay otros que son pagados, como el Statística, que yo uso harto, y los más conocidos que son... se me olvidó. Hay unos que son súper conocidos, que son súper caros. El de IBM, por ejemplo, que son para análisis financiero. Creo que la única, ¿Mm?
Miren, yo coloqué además aquí una tablita, si quieren, mostrándoles, acá está el work index, o el real, y acá está la predicción que nosotros hicimos. ¿Ya? Ustedes, si quieren, después pueden tomar estos parámetros de acá y llevárselo al Excel o a cualquier software y hacer las predicciones, o el Vulkan, por ejemplo, o Mindsight, y colocarlo ahí como un script. Queda claro cómo hacerlo, ¿cierto? Sí, profesor, la tabla que mostró antes, ¿esa de dónde era? Yo lo único que hice Ah, acá, ok. miren, yo lo que Ya, hice, ya la vi. aparte del scatterplot, para que vean ustedes los 10 datos, cómo se comportaron uno a uno, pueden colocar acá. Y miren lo interesante, ustedes pueden ir acá y hacer esto, miren. O acá, miren, en la regresión. Botón derecho y pueden copiar. ¿No, cómo era esto? Pueden guardarlo. Creo que hay que hacer otro widget. Ahí, Save Data. ¿Ya? Y pueden guardar cualquier cosa que ustedes quieran y se lo llevan después al Excel, por ejemplo. ¿Ya? Con eso se pueden llevar sus modelos, sus tablas. Ustedes pueden sacar cualquier tabla con ese Save Data. Se lo llevan al Excel, donde ustedes gusten. ¿Vale? Una consulta. ¿Se puede ver la ecuación de forma explícita en el programa? No, O sea, no sé cómo hacerlo, pero miren, para que les quede claro, por si acaso, es súper sencillo. Lo vamos a hacer acá, miren. Para que ustedes lo tengan. Lo vamos a hacer acá en un notepad, ¿ya? Vamos a decir que el Boundward Index va a ser igual a menos, no lo voy a poner todos los decimales, ¿ya? 3.9 menos 0.67 por el valor del fierro, ¿cierto? Más 0.31 multiplicado por el óxido de magnesio. Más 0.37 multiplicado por la sílice. Eso es. Ah, me equivoqué acá, esto era... No sé qué era. Ahí. profe, ¿hay alguna forma de eliminar el intercepto que no lo considere? Es Sí, que me queda la duda, por ejemplo, si en el caso de que ya todo fuese cero, el fierro, el magnesio, me va a seguir arrojando un valor de Word Index. exactamente. Me da la impresión de que como que se indetermina ahí. Correcto. Por eso tiene sus limitaciones los métodos de regresión lineal. Nosotros podríamos hacer eso que dices tú, pero vamos a generar secos condicionales, ¿cierto? Acá, de hecho, hay una manera que es... espérate. Ahí está, aparece. Creo que eso es. Ahí. No era eso. No está acá. Se puede, por último se puede hacer en Excel. Pero vamos a generar, si hacemos eso, un seco condicional, porque esta pendiente va a cambiar. Vamos a cambiar la pendiente, ¿cierto? Claro. De la regresión, y eso significa que vamos a sobreestimar a lo mejor algunos valores altos y subestimar los bajos, por ejemplo, o viceversa. Entiendo. ¿Sí? Cuidado. Ese es un Vale, pequeño gracias, problema. profe. Ahora, si tuviéramos nosotros puntitos hasta el valor 0, no tendríamos a lo mejor el problema de la regresión, pero como no tenemos datos menores a 17, por eso es que es tan importante, y volvemos al tema del muestreo, muestrear todos los rangos, porque si nosotros tuviéramos rangos, no hubieran rangos tan bajos, no importa, porque tenemos bien cubierta nuestra distribución de datos. Pero si después vamos a sacar un material que no teníamos ninguna idea de que estaba caracterizado, nos vamos a ir a la web. Ese es el problema cuando muestreamos mal. No muestreamos los rangos de sílice, de magnesio, de work index, y hacemos una predicción, nos cambian los valores,
salimos de los rangos y ahí se estropea toda la regresión. Voy a resumir todo lo que hicimos rápidamente porque hemos demorado harto. Importamos un archivo. El archivo tenía valores de dureza que queremos predecir, le pusimos target. Usamos 3 predictores que eran 3 leyes para un depósito ortomagmático concentrador. Observamos los datos en una tabla. La variable el target y los predictores, que son 3. Luego hicimos un split de la data. Dejamos un 80% para entrenar el modelo, que son 40 datos. Generamos nuestro modelo de regresión. Posteriormente, con el conjunto de test, hicimos una predicción y comparamos los 10 datos del conjunto de test reales contra los datos que dio la regresión usando las leyes disponibles, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que el modelo es bastante bueno. Si fuéramos a aplicar esto a nivel de corto plazo, estaría bastante decente. ¿Vale? ¿Duda? Ya, vamos a seguir porque tenemos todavía harto que ver. Vamos a volver a la presentación. Ya, ok. Ok. Vamos a... Profe, se guardaba con Save Data, ¿cierto? Perdón, no les dije, yo llegué a ese sí, disculpen. Vayan a, como cualquier software file, Save Data, y ahí guardan su proyecto, y les queda con una extensión que es del Orange. Espero que no lo hayan cerrado. Bueno, de todas maneras que se está grabando el video si es que quieren replicarlo. Vamos al siguiente caso de estudio. Ya. Miren, este caso es un poquito más complejo, en todo sentido. Ya, vamos, sí, ok, esto lo vamos a explicar completo, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Aquí vamos a hacer un análisis multivariable, pero ya no una regresión lineal múltiple, sino que ya algo más sofisticado. Miren, Francisca, que es buena para la lixiviación. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos datos de consumo de ácido, desde test shaker o botellas. Además de los datos de consumo de ácido de las muestras, tenemos las coordenadas de estas, análisis químico y mineralogía. Entonces, nuestro ejercicio, ¿cuál va a ser? Lo vamos a desarrollar en Orange Data Mining. El ejercicio va a ser generar, mediante una técnica que se llama clustering, UGMs preliminares de consumo de ácido. ¿Ok? Vamos avanzando. Miren, vamos a hacer el siguiente recorrido. Primero vamos a ver qué es la minería de datos. Vamos a revisar nuestra base de datos de consumo de ácido. Vamos a revisar el clustering. Y vamos a generar el proyecto en el Orange Data Mining para obtener nuestras UGMs preliminares. ¿Ok? Fíjense que esta forma es una forma alternativa al EDA que nosotros hablábamos de los probabilísticos, los boxplot, ¿ya? Esto es más sofisticado, porque esto es un análisis multivariable, no es uni o bivariable. ¿Me explico? Vamos avanzando. Ok. Me gustaría que me dijeran si están de acuerdo con esto. Nosotros, en minería en particular, cada día contamos con bases de datos más grandes. Bases de sondajes,
mineralogía, análisis químicos, geomecánicos, metalúrgicos. Todos estos datos tienen un costo elevado, ¿cierto? Y yo les pregunto a la concurrencia, estimados colegas, a pesar de todo esto que nos desgastamos tanto esfuerzo en tomar, ¿le sacamos el jugo a los datos de esto? A todos estos datos los revisamos, los evaluamos. O en algunos casos están en las bases de datos ahí medio dormidos. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, según la definición de Wikipedia, es un campo de las ciencias computacionales y la estadística. ¿Sí? El objetivo acá es extraer información a partir de bases de datos y transformarla para su uso posterior. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, no quiere decir esto, por si acaso, lo que sale acá en el monito. Minería de datos no es algo que tenga que relación con la minería directamente, ni haya nacido en la minería, como sale acá en el cartoon. Tiene que ver con esto, con que tenemos grandes bases de datos y nosotros vamos a ir a hacer una minería, metafóricamente hablando, para extraer los metales valiosos, la información valiosa de estas bases de datos. ¿Ya? Ese es el concepto. La minería de datos se basa en 3 pilares fundamentales. La estadística, ¿cierto? Que es la colección, organización, análisis e interpretación de los datos. El machine learning, que son algoritmos computacionales que permiten automáticamente hacer labores, y las bases de datos, que son súper importantes. Como por ejemplo tener una base como de tipo acquire, donde podamos tener todos nuestros datos organizados. ¿Cómo funciona el data mining? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestro negocio minero es entender nuestra problemática, nuestro negocio. Luego, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de nuestro negocio? A lo mejor el objetivo de nuestro negocio es mejorar la capacidad de tratamiento de la planta. O a lo mejor aumentar las recuperaciones. Para eso tendríamos que entender bien los datos disponibles. Luego, preparar esos datos, que muchas veces no están tan disponibles tan directamente, hay que prepararlos, como dice acá. Hacer los modelos como el que ya hicimos recién, evaluar el modelo como lo hicimos con el conjunto de test, y entregar un producto que pueda ser utilizable por otras áreas. Por ejemplo, modelos de bloques, regresiones. Vamos a revisar nuestra base de datos, ¿les parece? Les pregunto, ¿vamos todos al día? ¿Alguna duda? Ya, vamos entonces. Profesor, Dígame. con respecto a lo que mencionó recién, al funcionamiento de la minería de datos, después de la evaluación, también es recomendable de que estos modelos siempre se vayan revisando, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Están objeto a que, bueno, cambien condición y cosas así, y que el modelo no es permanente para siempre. Eso es una súper buena observación que lamentablemente yo omití, no me acordé, pero es súper importante. Todos los modelos tienen una caducidad. No es posible utilizar un modelo para siempre, porque hay nuevos datos, hay nuevos desafíos. En el caso de la minería en particular, porque se explotan nuevas zonas desconocidas del yacimiento, constantemente. Entonces, los modelos debieran ser actualizados. Ahora, otra cosa que yo no les he mencionado acá, para no entrar en mucho detalle, pero esto de la minería de datos o data science es algo que está totalmente inmerso en nuestro mundo. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda del Google es minería de datos. Las recomendaciones de Amazon que hace, o el YouTube, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que no son al azar, ¿cierto? No les recomienda cualquier cosa. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el anime, normalmente les va a ir mostrando cosas de anime, productos de anime. Si se meten a una página que tenga publicidad,
fíjense que le va a empezar a aparecer una publicidad que está relacionada con las cosas que a ustedes normalmente les interesan. Y eso ocurre porque hay una inteligencia artificial que está evaluando, y como bien dice José, constantemente está modificando su modelo, ¿cierto? Actualizando los modelos con nuevos datos, nuevos ajustes, digamos, y para mantener su predictibilidad en el tiempo. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, esto es una cosa ya totalmente establecida en el mundo. El reconocimiento de imágenes, por ejemplo, por decir algo, ya a los jugadores de ajedrez hay que tenerlos controlados para que no utilicen juegos de ajedrez virtuales de esto de inteligencia artificial, porque en este momento los software de ajedrez pueden derrotar a casi cualquier jugador del mundo, por ejemplo. Entonces, esto es una cosa que ya está, ni siquiera es futuro, es una cuestión que es parte de lo presente. Así que los invito a que todos nosotros nos podamos involucrar fuertemente en lo que es minería de datos, data science, que es lo mismo, pero a nivel ya big data, que son analizar mucha información, ¿no? No a nivel de la minería, sino que a nivel de la web, cosas gigantes. Entonces, todas estas cosas Cristian, están pasando. Sí, adelante. ¿y algunos papers, algunas publicaciones donde uno puede meterse a esto? Yo recomendaría, yo soy auspiciador de hecho de Wikipedia. En Wikipedia pueden encontrar demasiada información y en YouTube hay muchas cosas de programación, de Python. Realmente no necesitan papers. Papers yo creo que es un poquito árido. Creo que esto va avanzando demasiado rápido. Es tan rápido este tema, estimados, que hay mucha gente, hay muchas empresas ya no les piden el título para entrar a programar. Google ya no les piden, oye, muéstrame tu título, eso ya no les interesa. No les importa porque las universidades están quedándose muy atrás en muchas cosas de informática. Tienen un posgrado y ese posgrado aplican algunos algoritmos y esos algoritmos en 3 meses están siendo reemplazados por otros que son mucho más potentes. Para reconocimiento de imágenes, como decía, para evitar fraudes bancarios, reconocimientos de, como decía, imágenes para ayudar a las detecciones de cáncer, los temas de las retinas en el ojo, ¿cierto? Para la diabetes. No, esta cuestión es... No quiero abrumarnos, pero la respuesta sería métanse a YouTube, métanse a Wikipedia, y van a poder encontrar harta información, realmente. Y si quieren hacer un curso realmente, yo les sugiero las plataformas que se llaman MOOC, que son las tipo Udemy, Coursera, EDX, no sé si la han escuchado. Ahí tienen mucho curso a $10, pueden comprarse un curso de 30 horas y se meten, aprenden a programar, o a hacer este tipo de análisis que estamos viendo ahora. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio, que es bastante más complejo que lo anterior, como estábamos viendo, y vamos a mostrar cuál es nuestra base de datos. Miren, tenemos muestras, acá no están todas las muestras ya, pero una fracción de esas muestras, sus coordenadas. Tenemos los datos de consumo de ácido. Las leyes que vamos a usar, no son todas, yo les estoy mostrando las que vamos a usar ya, para no enredar la cosa. Carbonatos, fierro y sodio. Y además tenemos la mineralogía, miren, en base 100. Bueno, yo les pregunto inmediatamente, ¿ven algún problema con estas bases de datos? ¿O no? ¿Quién me dice algo? El menos 99. Muy bien. ¿Puedo yo sumar un menos 99? ¿Sería correcto sacar ese promedio? Hay que excluirlo. 99. Tendría que cambiarlo por un 0. Eso es lo que... ¿Es correcto cambiarlo por un 0? Hay que excluirlo, porque son datos que no se tomaron. No se hizo la medición en este caso. Correcto. Exactamente, Francisca. Claro, está bien casi todo lo que... Digamos que está bien todo lo que dijeron, pero hay que tener cuidado con los ceros. ¿Qué ha pasado? Recuerden que el 0
como bien dice Francisca, es un número. Sería como que hubiera medido un cero, como que, por ejemplo, se coloca un cero en cuarzo, que no había cuarzo, ¿cierto? Pero como bien dice Francisca, en realidad es un menos 99, o sea, no se tomó ese dato. ¿Qué pasa con estos valores? Si yo quiero promediar esos valores. Problema, ¿cierto? No puedo promediar un mayor A. Lo que quiero presentarles con esto es que las bases de datos hay que trabajarlas. A veces se gasta más tiempo dejando una base de datos monolita para trabajar que en el mismo análisis. Y así de pesado a veces este tema. Entonces, hay que prepararlo. Primero, tenemos la variable el target, ¿cierto? Recuerden, queremos entender cómo es el consumo de ácido. ¿A qué está relacionado? ¿Cuál de estos parámetros, de estas variables, se relaciona con el consumo de ácido? Tenemos estos datos que no podemos tomarlos como están, ¿cierto? Hay que preprocesarlos. Aquí también, qué raro, miren. El mapeo, o si es mapeo o es algo del rayo X, dio puro cero. ¿Cómo una roca va a ser cero? Entonces hay que eliminar cosas, eliminar muestras o hacer algún tipo de preproceso, ¿ok? Por eso es que dice acá que la preparación de los datos es una etapa clave para el análisis de esto. Esta etapa de preparar los datos es súper importante. Yo no puedo empezar a sumar los menos 99, estas cosas, va a quedar la pelota. Entonces, hay que preparar los datos, ¿ya? Esa es una lección importante. Y a veces se aprende dolorosamente. Ya, vamos a entender ahora qué es el test para los que no los conozcan, el test de consumo de ácido. ¿Ya? Bueno, esto es una botellita generalmente de plástico. Se llama de ISO-pH porque se intenta mantener un pH constante de 1,5 por 72 horas. Tenemos 1 kilo de muestra que está a esa granulometría. Es como 10 mallas, más o menos, de Tyler. 2 litros de agua, y esto está dando 20 vueltas por minuto. 20 revoluciones, ¿ya? Y los análisis que se hacen es hacer el cobre libre, el ácido y el pH. Ahora, uno puede decir, bueno, y este compadre, ¿por qué me habla del consumo de ácido? ¿A quién le importa? Bueno, el ácido sulfúrico, ¿cierto? Para que nos tomemos en cuenta, corresponde al 10% de los costos de operación de una planta de lixiviación. En este momento el ácido debe estar como unos $100 la tonelada. ¿Ya? O sea, no es una variable menor. Por eso la vamos a tratar de entender y modelar. Mira, ahí hay algo como no es exactamente esto, pero le voy a mostrarle cómo sería este test de botella. ¿Ya? Y estas son las muestras. Las muestras vistas hacia el norte y las muestras vistas en planta. Aquí tenemos todas las muestras y nosotros vamos a tratar de definir a ver si hay algún quiebre, algún grupo que se pueda formar con las muestras. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a agrupar las muestras utilizando el Orange Data Mining? Vamos a usar un algoritmo que se llama clustering. ¿Ya? El clustering lo que va a hacer es, va a tener estas muestras que ustedes están viendo y él va a tratar de generar grupos de comportamiento más o menos similar. Es decir, va a tratar de hacer grupos en los cuales las muestras dentro del grupo sean lo más parecidas posibles y lo más diferentes de las muestras de los otros grupos. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien. Ya. Bien por acá. Eso vamos a tratar de ocupar este algoritmo que se llama clustering. Nos queda poco tiempo para almorzar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar lo que es el clustering
Y después del almuerzo vamos a desarrollar el ejercicio del clustering. ¿Ok? Yo abrí nuevamente el data mining. Y lo que yo recuerdo cómo se hacía esta cosa era... ya. Miren, hay una aquí en el data. Ustedes no lo van a poder replicar porque yo descargué este ya. Pero no se preocupen. Es solo para explicarles algo. Algo puntual. Miren, voy a ocupar este widget. Este widget me va a permitir hacer lo siguiente. Voy a dibujar en este espacio bidimensional que tenemos acá. Voy a dibujar muestras. ¿Ya? Digamos que... ¿Ok? Entonces recuerden, acá tengo dos variables. La variable puede ser, no sé, por ejemplo, calcita, y aquí tengo consumo de ácido. O cualquier variable que ustedes imaginen. ¿Ya? Y acá, ¿qué voy a hacer? Parece que este. A ver. Creo que era eso. Ya, ¿qué pasó acá? Miren, yo lo que hice acá, lo que acabo de hacer es las muestras que teníamos recién, esas que yo fabriqué acá, ¿se acuerdan? Son estas, todos estos puntitos. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a generar 3 clústeres de muestras. Voy a cerrar esto. Estamos trabajando con esto, ¿ya? Estos mismos. Lo que vamos a hacer entonces es generar 3 clústeres. ¿Qué significa clúster? Vamos a hacer 3 bolsitas donde vamos a meter las muestras. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se generarían las bolsas más inteligentes? Si nosotros como seres humanos no tendríamos problema en decir, mira, si son 3 bolsas, hazte una bolsa acá. ¿Se podrá dibujar acá? ¿No? No sé. Estoy seguro. Bueno, aquí... dije la embarrada. Aquí hay un grupo de muestras, ¿cierto? Aquí probablemente todos diríamos que hay un segundo grupo de muestras. Y aquí hay un tercer grupo de muestras. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es... Claro, nosotros podríamos fácilmente decir, miren, acá hay 3 grupos de muestras. No, no hay drama ya. Todos felices. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de 2 variables, 2 ejes, les digo, miren, son 10 variables? Tenemos todas estas nubecitas de puntos, pero en 10 dimensiones. Quiero preguntarle a ustedes si serían capaces de ahora hacerme los clústeres, pero en 10 dimensiones. Yo personalmente no puedo con más de, con suerte, 3. Entonces les pregunto a ustedes cómo se ven haciendo clústeres en 10 dimensiones. Ahí entraría el algoritmo. Exactamente. El algoritmo, bien dicho, Víctor. El algoritmo es el que le vamos a pedir esa pega. Que saque toda esa distancia en 10 dimensiones y empiece a buscar los mejores grupos. Pero lo que nosotros estamos haciendo en este momento, justo ahora que vamos a almorzar, vamos a pedirle
ya que genere 3. Pero podemos, como ven acá, pedirle 2, por ejemplo. ¿Ven? 2. O 1. Bueno, 1 no tiene sentido. Le vamos a pedir 3. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que él hizo. Hizo algo que... Voy a hacerlo de nuevo. Espérate. Acá, miren. Miren. El ser humano, nosotros dijimos que este era un grupo, ¿se acuerdan? Bueno, cualquiera puede decir que esto es un grupo. Acá hay otro grupo. Y acá hay otro grupo. Sin embargo, este tontito, miren lo que hizo. Consideró que estas 4 muestras son de un grupo grande por acá. ¿Sí? Y consideró que estas 6 de acá también son parte del grupo rojo. Y eso a nosotros no nos gustaría para nada. Entonces, qué fome, qué tonto. Bueno, esto no ha terminado, señores. Lo que hace el algoritmo es lo siguiente. Él va a decir, ya, tengo todas las muestras rojas, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a mover esos centroides. Eso que está ahí es el centro de la nube que él definió. ¿Por qué quedaron tan feitos, así estos por acá, que no corresponden? Porque él aleatoriamente, miren, randomize, aleatoriamente le tiramos una, lo voy a hacer de nuevo, ¿ven? Miren lo que hizo ahí, qué feo. Entonces, aleatoriamente estamos tirando, ¿ven? Estamos tirando los centroides. Bastante insatisfactorio el resultado, pero ¿qué pasa? Que él tiene la capacidad que nosotros no tenemos de iterar rápidamente. Él va a recomputar, va a reposicionar su centroide, pero ahora se va a mover al centro de las muestras que definió para el clúster. Miren lo que va a hacer. ¿Ven? Se movió al centro. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahora? Yo lo voy a hacer ahora, miren, reassign. Ahora él va a decir, nuevamente, en este centroide, ¿cuáles son las muestras más cercanas? Y miren lo que pasa. ¿Ven? Recomputo los centroides. Y voy así reasignando. Y miren lo que está pasando. Está convergiendo, ¿ven? Y finalmente él logró hacer lo mismo que habíamos dicho nosotros. Que había un grupo acá, un grupo aquí y un grupo acá. ¿Se dan cuenta? Él fue poniendo aleatoriamente los centroides, pero después empezó a ajustar, viajando siempre hacia el centro de la nube. ¿Y qué está consiguiendo con eso? Miren lo que está haciendo. Está minimizando las distancias a estos puntitos, ¿ven? Esta posición actual, este centroide tiene la mínima distancia con este grupo. Entonces, él identificó por nosotros, acá en 2 dimensiones, 3 clústeres. ¿Se entiende? 3 grupos de comportamiento homogéneo. Es decir, hay un grupo que tiene baja variable X y baja variable Y. Otro que tiene baja variable X, pero alto Y. Y este grupo verde que tiene alto X y moderado Y. Miren, podríamos incluso haber puesto una velocidad súper lenta para haber hecho esto así como más, así como ven. No funciona mucho, es demasiado rápido. Quiero preguntarles, entonces, a ver si me he expresado bien. Esto está fácil para nosotros porque son 2 dimensiones, pero aquí lo que vamos a hacer es meterle muchas dimensiones, muchas variables, y él va a tener que hacer este mismo enjuague, este mismo jueguito, de ir buscando la mínima distancia, buscándose una nube consistente en el centro, pero hacerlo con muchas variables. Y obviamente eso no es posible para un ser humano. Yo les quiero preguntar si queda más o menos claro lo que es un clúster, un clustering. Por acá sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. O sea, estamos buscando grupos de comportamiento homogéneo, lo más homogéneo posible. Y lo más distinto posible a los otros grupos. ¿Ya? Entonces, ya estamos en la hora de almuerzo. Voy a cerrar acá.
para no perdernos, porque fue un poquito extenso esto, repaso de 1 minuto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Démoslo acá. Vamos a tratar de entender esta variable objetivo, el target este. Entender cómo se agrupan los datos de consumo de ácido. Están relacionados de qué manera con la química y la mineralogía. Eso lo vamos a hacer con herramientas de clustering. Estas son las variables que yo les mencioné. Ah, y también las coordenadas. Miren, ustedes tienen acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En teoría podríamos ocupar 12 dimensiones, teóricamente, 12 variables, para generar nuestro clustering. Y tratar de entender cómo se comporta el consumo de ácido. Y eso es lo que vamos a ver después del almuerzo. Consulta, ¿les queda claro el test de consumo de ácido? ¿Este? Sí. ¿Está bien? Sí, profesor. Profesor. Perfecto. ¿Y les queda clara la importancia de este test? También, profe. Perfecto. Nosotros tenemos que tener este dato para poder operar los módulos, ¿cierto? Si no, ¿cómo podríamos lixiviar? Si no, o incluso curar, si es que no conocemos el consumo del ácido. No podríamos Es que hacerlo. si no tenemos ácido, baja dosificación de ácido impactado directamente en la recuperación. Exactamente. Exactamente, nos va a generar un tremendo problema, a lo mejor agua abajo, en el área de extracción por solvente, quizás que, no sé qué podría ocurrir, desbalance, ¿cierto?, de acidez en todo el sistema, hasta la parte de electrowinning, eventualmente, no lo sé, no estoy seguro, quizás. Entonces es importante este test. El peor alivio, es lo peor. Claro. Este test es súper importante tenerlo y modelarlo en el modelo geometalúrgico, perdón, de lixiviación. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer después del almuerzo, 2:30, es generar grupos, recuerden, grupos de estos predictores que nos permitan explicar el consumo de ácido y eventualmente definir como UGMs preliminares en base a este análisis multivariable. ¿Ok? Yo voy a dejar ahora de grabar y vamos a encontrarnos aquí a las 2:30. ¿Ok?